la conferencia no tenía una persona que me lo haga, que me lo traduzca en lenguaje de los signos. Entonces, por definición, alguien que no escucha bien no hubiera podido asistir, etcétera, etcétera, etcétera. Si empezamos a rasguñar, ¿no?, nuestras lindas universidades, empiezan a aparecer toda una serie de segregación, ¿no? Me va a decir, no importa porque la gente con, ¿cómo los llamamos ahora? Para no decir inválidos, ¿no? Discapacidad, con capacidades diferentes, ¿no? Qué lindo lenguaje florecido. Como no terminan muchas veces la secundaria, tienen muchas dificultades en eso, menos van a ir a la universidad, pero hay muchos problemas en ese sentido, ¿no? Después tenemos el desarrollo personal y profesional, el buen clima de trabajo, la aplicación de los derechos laborales entre nosotros, derechos laborales y más, ¿no? Por ejemplo, este tema de las secretarias en edad reproductiva en la universidad que tienen bebés en casa y que no le pueden dar de lactar porque sus horarios no les permiten hacerlo, ¿no? Aunque la universidad tiene todos los educadores para instituir una cuna dentro de la universidad, tiene todos los médicos, todas las enfermeras, todas las profesiones, ¿no?, para asistir a la mujer en su legítimo derecho de dar de lactar a su bebé, ¿no?, y que lo puede hacer trabajando porque no hay ningún problema, hay muchas soluciones que ya existen y que ya se conocen, ¿no? Bueno, he aquí un tema, ¿no? Medio ambiente, a veces ese es el más conocido de todos, ¿no? Estamos en pañales frente a Europa y Estados Unidos para que nuestras universidades se vuelvan universidades sostenibles, es decir, donde los edificios son edificios pasivos, ¿no?, que en lugar de pedir que se les alimente en energía desde afuera, produzcan ellos mismos su energía y dé a la red energía, ¿no? Teníamos un proyecto loco con mis amigos arquitectos en la Católica de Perú, que por supuesto nos rechazaron, que era de instalar hay un solo acceso donde entra todo el mundo, ¿no?, en la universidad. Entonces, todos los días muchos pies, ¿no?, pisan un mismo camino, ¿no? Entonces, nuestra idea era de instalar unas placas que produzcan con el mismo choque de los pasos energía eléctrica para alumbrar todo el camino con el mismo transcurrir de las personas, ¿no? Cosa que era un símbolo tremendo, ya que el mismo lema de nuestra universidad es Et lux in tenebris lucet, ¿no? Y la luz apareció en las tinieblas, ¿no? La palabra de la Biblia es una universidad católica, ¿no? Entonces, ahí la misma gente caminando producirían energía eléctrica, ¿no? Y como costaba un poquito caro, obviamente fue absolutamente rechazado. Qué pena, ¿no? Pero piensen que hay 1000 posibilidades, ¿no?, de producir energía con lo que hay en la universidad, ¿no? Y que al contrario hay 1000 problemas ambientales, porque una universidad es un curioso lugar donde cada día vienen decenas de miles de personas y se van decenas de miles de personas, ¿no? Entonces, en transporte público, en CO2, una universidad tiene una pésima huella ecológica. A mí me hace reír cuando dicen, que no somos una empresa minera, que no somos una petrolera. Sí, pero hay mucho cambio climático debido a las universidades. Y primero me invitaron a mí. O sea, mi trayecto fue Francia, Buenos Aires, DF, DF Tampico, Tampico DF, ¿no?, por el momento. Y de ahí me voy de nuevo a Francia. ¿Se imaginan la huella ecológica de su conferencista, ¿no? Bien, medio ambiente, transparencia y buena democracia. Ese es un tema que duele en las universidades, ¿no? No sé cómo es la selección de su rector,
¿no? En su respectiva universidad. A veces hay elecciones en asambleas universitarias democráticas, a veces hay dedocracia, ¿no? Designación a dedo, a veces sencillamente nadie sabe nada de por qué este señor ahí está, ¿no? Y todo el tema de la transparencia, ¿no? Cómo se gerencia el dinero, la rendición de cuentas, lo que los anglosajones llaman accountability, que es un tema esencial de responsabilidad, ¿no? La rendición de cuentas acerca de lo que se hace, cómo se ubica. Y comunicación y marketing responsable. Una universidad tiene constantemente mensajes hacia la sociedad, ¿no? Desde su propio quehacer. Por ejemplo, su página web. ¿Qué cosa hay en la página web cuando uno abre, ¿no? ¿Qué tipo de fotos, qué tipo de valores se expresan en el mismo marketing, en la misma comunicación institucional de la universidad, ¿no? Y participa la universidad del debate político de su país o no lo participa, ¿no? Estoy viendo que más o menos ahora tienen dos grandes debates, los huracanes a repetición, que nos retrotrae al tema medioambiental global y el cambio climático, cómo participan de este tema en México informando a la población o no, y el tema de los impuestos, ¿no? Los nuevos impuestos que quieren meter a las gaseosas, ¿no? Bueno, ¿qué cosa es un impuesto? ¿Para qué sirve? Etcétera, etcétera. Ahí la universidad puede, obviamente, aportar muchísimo al debate público, ¿no? Debate público, ¿no? Yo le puedo decir que durante la recuperación de la democracia en el año 2000, ¿no? Después del gobierno Fujimori, la Universidad Católica ha jugado un papel central, ¿no? En la recomposición de una democracia en el Perú con respeto, por ejemplo, de la separación de los tres poderes, ¿no? ¿Por qué los tres poderes tienen que ser separados? ¿Por qué el Ejecutivo no puede ser lo legislativo y sobre todo no lo judicial, ¿no? ¿Por qué lo judicial pertenece a los jueces y no al Ejecutivo, etcétera? Todos esos temas en la población de Perú, y supongo que la mexicana es parecida, es un tema muy nebuloso, ¿no? Nosotros que sabemos de derechos humanos, de modernidad, de Estado de Derecho, sabemos lo central que es la separación de los poderes entre los jueces y el Ejecutivo, ¿no? Todos esos son temas, ¿no? Finalmente, que están en la comunicación y el marketing responsable de la universidad, ¿no? Entonces, clean. Tómense, qué sé yo, 20 minutos, media hora, ¿no? Que sí, porque ya va a ser la una. 20 minutos, ¿no? Agrúpense, no sé, en 4, quizás 6 personas, grupos de 6 personas, ¿no? Y vayan reflexionando a qué iniciativas innovadoras, ¿no? Podríamos crear, podríamos imaginar en este tema de campus responsable, ¿no? Eligiendo uno de esos temas o viendo otros, ¿no? No estoy diciendo necesariamente que todo esto. ¿Está bien? Lo hacemos y después compartimos los resultados de cada grupo, ¿no? Bien. Se pueden, ¿verdad?, tener ideas acerca de innovadoras, ¿verdad?, acerca de cómo afrontar los otros 4, pero de manera de abajo hacia arriba, de la base, ¿ya? Y desde el aula de clase, con solo un profesor que tenga una iniciativa o una acción innovadora, ¿verdad?, que se pudiera divulgar o conocer, ¿verdad?, ya sea en su departamento y del departamento a su facultad y así sucesivamente, se podría afrontar cualquiera de las otras 4, ¿verdad? Para esto hablamos de, por ejemplo, estuvimos hablando del tema de equidad y de discriminación, ¿ya? Sobre todo de la discriminación que no es tan obvia, ¿verdad? Como la de la silla de ruedas, sino de por ejemplo, la de los idiomas, ¿verdad? Cuando tenemos países en los que tenemos lenguas autóctonas y que las universidades no estamos preparados a recibirlos y que ni siquiera nos damos cuenta que tenemos un estudiante que tiene dificultades
con el español, porque tal vez viene de una secundaria donde le tocó tal vez aprender español, pero su idioma es otro. Y uno no se da cuenta, pues a veces hasta que los tiene en el aula de clase. Siempre mis alumnos escribían, muchos de mis alumnos, la gente piensan, y yo, si el sujeto es la gente, no puede pensar, tiene que ser la gente piensa. Y muchos años después, porque ninguno de mis colegas me dijo nada porque ellos también lo ignoraban, entendí que en quechua así se habla. Así se habla, y que este tema del trabajo entre el sujeto y el verbo es absolutamente diferente en idioma quechua y supongo en aymara, náhuatl, maya, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo castigaba a los alumnos poniéndole malas notas por faltas de ortografía y de redacción castellana, y decía, es insoportable tener eso en la universidad, y el bobo era yo. Y entonces si nos quedamos como docentes esperando que la solución venga de arriba, no va a llegar nunca. O sea, tienen que ser experiencias, las mismas experiencias aisladas se tienen que divulgar dentro de las unidades académicas hasta que lleguen en algún momento, pues, y que de pronto se junten con otros, se aglomeren con otras experiencias y que tengan la suficiente fuerza para llegar, para incidir en los gobiernos universitarios, pero todo depende, todo lo que está ahí depende de políticas, de normativas y de reglamentos universitarios. Sí, sí. Y no. O sea, me gusta cómo lo tomas tú, de decir, bueno, se puede hacer cosas y el mismo profesor en su salón de clase puede hacer cosas, porque nuestras universidades sí tienen un peso, una normativa, etcétera. No son estructuras democráticas tal como las que quisiéramos, ¿no? Ni mucho menos, muchas de ellas, pero no son ejércitos. Es decir, no son estructuras absolutamente verticales, no son empresas mineras, no son estructuras en las cuales no tenemos ningún poder. Eso es mentira, eso es falso, ¿no? Y tengamos cuidado de nuestra primera tendencia en decir, eso está muy lindo, pero no puedo hacer nada. Entonces me lavo las manos, porque sí puedo participar en algo y las estructuras son suficientemente horizontales. Pastor de gatos, acuérdense, ¿no? Hay suficientes gatos en la universidad como para que el gato pueda decidir algunas cosas. No todo, pero algunas cosas, ¿no? Para complementar lo que dice mi compañero, ¿qué podemos hacer en el aula en términos de transparencia y democracia? Obviamente quedamos de acuerdo que este es un tema bastante complicado, o sea, política, educación, cultura, están muy, pero muy amarrados. Querer cambiar uno necesariamente implica querer cambiar los demás. Por lo tanto, en el aula lo que podríamos hacer es decirle a nuestros estudiantes, enseñarles, por ejemplo, dónde pueden obtener el reglamento, por lo menos de estudios escolarizados, que sepan ellos qué oportunidades tienen para acreditar una materia, cómo pueden acreditarla, cómo pueden defenderse ante ciertas situaciones que se presenten, porque incluso hablando de discriminación, pues muchas veces en función de que queremos regañarlos o queremos llamarle la atención porque no han cumplido con algo que nosotros esperamos o desde nuestro punto de vista, entonces a veces nos volvemos como los humillamos o nos pasamos un poco de la raya y entonces los estudiantes simplemente aguantan porque no saben cómo defenderse y tienen mucho miedo de enfrentar al profesor. ¿Por qué? Porque es el que tiene la batuta y es el que me reprueba y en aras de que me reprueba, pues entonces no defiendo mis derechos. Entonces, lo que vamos generando en las universidades no es gente que sepa ser crítica, pensante, que sepa dónde ir a adquirir la información para determinada situación, sino que vamos generando gente temerosa, que cuando es egresada, pues simplemente se incorpora a un trabajo y en ese trabajo vuelve a sufrir nuevamente ciertas circunstancias desfavorables y como ya está acostumbrado
y no supo cómo defenderse, pues entonces así continuamos. Y yo creo que esto es como un cáncer en la sociedad, que por lo menos nosotros como mexicanos sabemos que pues siempre estamos callados porque decimos no queremos problemas, ¿no? Entonces, pues es algo que nosotros pensamos que podemos desde el aula ir motivándolos y decirles, muchachos, ustedes tienen derecho, muchachos, no se dejen, no los pueden reprobar si ustedes demuestran que saben. Y entonces deslindamos el conocimiento del miedo. Bueno, eso es lo que quería mencionar. Gracias. Muy bien, grupo siguiente. ¿Qué pasa? En la mesa que me toca trabajar y que en este momento estamos relatando, somos un grupo muy heterogéneo en el sentido de que vienen de UPICSA, vienen del decanato, vienen del CENLEX, vienen de la Nacional de Homeopatía, de UPIG, que de Guanajuato, y del área de CENDIX y administrativos. Es decir, la discusión aquí estuvo muy buena, muy sabrosa, con respecto a los 5 puntos y no logramos definir cuál sería el más importante. Más bien comentamos con relación a que los 5 dependen de algo muy, muy importante, que es liderazgo, en primer lugar, en el sentido de poder contagiar a los demás sobre ideas innovadoras. Pero también hablamos sobre lo que implica la innovación, en el sentido de tener un control de los procesos y de lo que queremos innovar. De otra forma, no estaríamos hablando de esas cosas. ¿A qué se refiere? A que toda la innovación implica planeación, implica sistema, implica todos los puntos que están mencionados ahí, pero sobre todo implica actitud colaborativa con nuestros compañeros y con quienes queremos educar o transformar. Si no tenemos esa actitud en el lugar en que estemos, sea en la alta dirección, sea en el aula, sea en los mandos medios, sea en donde nos presentemos con otras personas, nuestras formas de lograr algo son diversas. De otra cosa de que hablamos aquí es con respecto a lo necesario cuando estamos hablando de trabajo colaborativo, de trabajo sistematizado, cooperativo, que nos induce a ese aprendizaje de participación. Eso es cultura. Y la cultura pues es todo un proceso. Hablábamos en el sentido de que 5 años hicieron una cultura de aprendizaje con niños en primaria y cuando cambió el sistema de gobierno, dicen se fue todo al demonio. No, quedaron algunas cosas, pero ya quedó en forma de voluntad y de cultura para determinadas personas. Innovar implica que todos participemos con esa actitud, si no, no hay innovación. Sí hay acciones, pero no nos lleva a esa innovación. Gracias. ¿Alguien más quiere agregar algo en el grupo? Bueno, que también comentábamos que aquí muchas veces lo importante es que precisamente si ya no está quien en algún momento sostiene por los recursos, por la situación política, que los grupos sean más autogestivos, para que estando los recursos o no, los grupos sigan logrando esta innovación y manteniendo situaciones de provecho, ¿no? Estamos integradas 2 instituciones, que es la Universidad Autónoma de Coahuila y el Instituto Superior de Ciencias de la Educación del Estado de México. Nos pasó lo mismo que los demás, no sabíamos a qué punto darle prioridad, entonces tratamos de hacer 3 propuestas que incluyen algunos de los puntos que están aquí. El primero, retomando una de las necesidades que planteaba la compañera de Coahuila, donde hay una discriminación hacia las mujeres en el acceso a la educación superior, pero es una cuestión cultural. Entonces proponemos como una alternativa innovadora que se pudiese elaborar una serie de elementos que pongan como punto central la relevancia que tiene la preparación de la mujer y su impacto en la sociedad y en la familia, y esto se pueda difundir a través de notas periodísticas, conferencias, programas televisivos, talleres, pero todo guiado hacia la comunidad, donde
se pueda valorar ventajas y desventajas de tener mujeres preparadas en la comunidad. Otro aspecto que va tendiendo a atender lo de desarrollo profesional y clima laboral, estamos proponiendo que se pueda construir un proyecto colectivo en la universidad que integre prácticas de sensibilización, concientización y acción sobre temas de transparencia, responsabilidad social, la práctica ética, no como discurso, sino la práctica ética y su impacto, obviamente, en el clima laboral. Y el tercero, con relación a transparencia, que discutíamos que es un problema serio en un buen número de instituciones, no solamente de nivel superior. Comentábamos que sería interesante implementar como una práctica con grupos autogestivos y donde sea totalmente con disposición, no impuesto, el empezar a arrancar unos talleres donde se practique lo que se viene llamando la práctica filosófica, con la idea de fortalecer el pensamiento de alto nivel, la argumentación y donde la discusión sean problemas cotidianos, tanto áulicos, institucionales, de la comunidad, nacionales e internacionales. Entonces, esto es una propuesta. Proponer a docentes de, por ejemplo, la Facultad de Comunicación para el desarrollo, hay varias carreras en comunicación, ¿no? De que elaboren los spots publicitarios, ¿no? Acá tenemos un canal de televisión, este instituto tiene la inmensa suerte de tener un canal de televisión, ¿no? Que yo estoy mirando en la noche, ¿no? A ver qué dicen. Y ahí efectivamente este tema de la formación académica de la mujer, que es un tema clave de desarrollo, ¿eh? Todos los especialistas en desarrollo saben, ¿no? Mujer educada, baja tasa de mortalidad infantil. Eso es matemático, es como la ley de la gravedad, ¿no? Es un tema clave de desarrollo, es un tema clave de lucha contra la violencia familiar, es un tema clave de lucha contra la desnutrición o la malnutrición. O sea, tiene muchas aristas este tema. Y a mí me hace mucho reír que nuestras universidades, en lugar de concentrar los esfuerzos en lo que realmente impacta en la sociedad, ¿no? Desarrolla acciones chiquititas que impactan en 5 personitas ahí al fondo a la izquierda, ¿no? ¿Qué está haciendo la gente cuando regresa a casa? Prende el televisor, ¿no? ¿Qué hace la gente en la mañana cuando se despierta? Prende el televisor, ¿no? O sea, si hay un lugar donde debemos intervenir para dar los buenos mensajes, ¿no? Que queremos difundir, es el televisor, pues es televisor, internet y los mismos celulares de los chicos que están mirando todo el tiempo, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, hay que ir donde está el poder, ¿no? Y es ahí donde se hacen las cosas, ¿no? Entonces, vayamos creando canales de televisión universitarios, utilizando los que hay, ¿no? Me van a decir, pero es muy caro, nuestra universidad es muy… no tiene plata, pero sí se asocia. ¿Se acuerdan del discurso de ayer del rector de la UNAM? Nos falta redes entre nosotros. Y lo que dijo el rector de la Universidad La Salle, preferimos estar en red con el MIT que con la universidad de al lado. Enorme error. Estar en red con el MIT, claro. No, luego de MIT, no, qué bonito, ¿no? Pero ¿qué cosa nos aporta de hacer que un gringo venga a decirnos en inglés cada 3 meses la santa palabra y estamos acá? ¿Qué dijo? Sí, bueno. Sin embargo,
piensen en la fuerza que podría ser para un desarrollo territorial asociar las universidades de un mismo lugar, ¿no? Las universidades de Guerrero, si se asociaran entre ellas, podrían resolver muchos problemas del estado de Guerrero, etcétera, 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 ¿no? Podrían, por ejemplo, practicar esas compras públicas de la cual les hablaba, ¿no? Si solamente mi universidad compra papel, soy un cliente débil frente al mercado. Pero si me junto con todas las universidades de mi estado y decir, bueno, a partir del año próximo, todos vamos a comprar papel juntos a la misma empresa que nos dé un papel reciclado, de bosques bien manejados, que tenga la certificación FSC, que nos traiga la planilla de sus empleados para verificar que todos los empleados, desde aquel que pasa la escoba hasta el director general, tienen su seguro social, etcétera. Fijamos nosotros las exigencias, las más éticas, las más de acorde a la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, ¿no? Y se van a poner a derecho, ¿no? Así funciona la responsabilidad social empresarial, ¿no? Mediante la certificación. Yo dicté mucho tiempo en MBA a empresarios, mis alumnos eran gente que manejaban millones de dólares anual, ¿no? Algunos, ¿no? Y una vez un alumno que era director de una empresa que exportaba espárragos hacia Europa, porque el Perú exporta muchos espárragos hacia Europa, dijo a sus compañeros, ¿no? Lo que dice el profesor es verdadero y eso trae mucho dinero. Y contó su experiencia, él como exporta espárragos hacia Europa, Europa le exigía la certificación Global Gap, que es Good Agriculture Practice, ¿no? Entonces, buenas prácticas agrícolas. Y cada año venía el evaluador de Global Gap, ¿no? A evaluar para darle la certificación. Si no tenía la certificación, ya, chao, moría, ¿no? Entonces, para él era el momento importante. Y en los primeros años el evaluador más bien miraba la calidad del producto, los espárragos, la cadena de frío, que no haya ningún virus o bacterias, etcétera, etcétera. Y un año vino, el tipo contaba en el salón de clase, ¿no? Y el evaluador ha venido este año y le presenté mis cajas de espárragos y dice, no, ya no quiero ver tus espárragos, yo ya sé que están bien. Más bien, esa gente que está en el campo allá cosechando, ¿tienen seguro social? ¿Tienen seguro médico? Verde, azul, amarillo, violeta, o sea. Y en una semana todos los empleados de este empresario tenían seguro médico como manda la ley peruana. ¿Se dan cuenta? ¿No? Esa es la fuerza de la responsabilidad social. Entonces, si nos unimos, podemos trabajar donde duele y hacer que los procesos se hagan bien, ¿no? Entonces, nunca estamos sin poder. Nunca estamos sin poder. La responsabilidad social, como traté de decirlo quizás demasiado rápido en la mañana, es una responsabilidad política, pero en el sentido noble de la palabra política, de juntarnos para decidir juntos cómo debemos vivir juntos, ¿no? Esa es la política, ¿no? Y tenemos muy metido en nuestra cultura y en nuestros reglamentos y en las universidades o en las instituciones que trabajamos todas las normas, ¿verdad? Pero en las universidades, afortunadamente, para bien o para mal, somos gatos, ¿no? Entonces, aquí comentábamos, aparte del clima organizacional y todo eso, que nosotros mismos podemos hacer en todas las materias que damos una parte como práctica, no nada más concientizar como vienen todos los papeles, que darles ético y que darles participación social a los muchachos y bla, 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 sino la parte teórica donde tú mismo participes, porque en todas las universidades hay un departamento que va a hacer servicio social a la comunidad y que lleva a los médicos y a los dentistas y a no sé qué, ¿verdad? Pero tú en tu materia, algo relacionado con tu materia, puedes poner una parte práctica en donde los muchachos, además de platicar y hacerles problemas de la vida real y todo eso, vayan y, por decir, yo doy capacitación y desarrollo de recursos humanos, que es real en mi universidad, yo mando a los muchachos a las empresas.
Entonces los mando y ya hablan y les dan una carta, porque a veces las formalidades, y yo como gato puedo hacer que los muchachos aprendan a hacer eso, porque cuando lleguen a una empresa no les van a decir, a ver, deme los pasos de la capacitación. No, hágame un programa de capacitación. O sea, yo estoy formando al muchacho y de esa forma también puedo participar yo como maestro yendo con ellos y no dejarle la bronca al encargado de extensión o de quién sabe qué, va con los muchachos. ¿Por qué no ir nosotros con los muchachos a hacer las experiencias relacionadas con nuestra materia y darles con nuestro ejemplo pues signos o evidencias de responsabilidad social? Eso podemos hacer sin pedir permiso, ¿verdad? Sí. ¿Cuáles son nuestros impactos negativos de la problemática que vemos con respecto a precisamente el punto número 1 del eje temático 1 o del eje responsable 1, derechos humanos, equidad de género y no discriminación? Bueno, hay varios, ¿verdad? Pero sacamos solamente 3 por cuestiones de ejemplificar y acortar tiempos. Hay una discriminación al acceso de la información en materia de los derechos humanos, aun cuando ya hay varias acciones de derechos humanos en el Instituto Politécnico Nacional. Nuestra mesa es del mismo instituto, ESCA Santo Tomás, Siquie y ESIME Azcapotzalco. Bueno, hay una exclusión desde la infraestructura hasta las herramientas didácticas de las personas con capacidades diferentes. Inclusive hay una ausencia de capacitación de la plantilla docente con respecto a cómo tratar a los alumnos con capacidades diferentes, que muchas veces lamentablemente quedan exiliados en el salón de clase. 3, la impunidad en diferentes esferas y niveles de la vida del campus, en este caso a nivel macro, el mismo Instituto Politécnico Nacional, la cual no es total, afortunadamente, puesto de lo contrario caeríamos en la anarquía absoluta, ¿verdad? En donde está presente precisamente de cara a los ojos de cualquiera de nosotros el pisotear la dignidad humana, por muy simple que sea el acto. En este caso, pongamos, nuestras clases, pues no hay una traducción para los que tienen una deficiencia auditiva, por decir algo. Bueno, el punto número 2. El punto número 2 nos habla precisamente de qué debemos hacer para suprimir esto. Bueno, pues hay muchas cosas, pero lo poco que pudimos rescatar es precisamente difundir las instancias ya existentes en el mismo instituto que garantizan el ejercicio de los derechos humanos, porque están, pero muchas veces no se conocen. Aprender a discriminar. Aprender a discriminar qué instancias de las ya existentes corresponden a cada uno de los casos, porque no todas las instancias tienen lo mismo. Conocer claramente cuáles son nuestros derechos humanos, puesto que se enuncian como todo un masacote, pero no se diferencian. Dialogar, hablar, propiciar la transparencia en cada uno de los quehaceres, pongamos en el programa de tutorías, en nuestras clases, en nuestras academias, o sea, evitar la impunidad en estos espacios. Divulgar, promover y fomentar en materia de la vida cotidiana lo que son los derechos humanos. Y bueno, más allá, incluso para los que estamos participando en el desarrollo curricular, ¿verdad?, proponer acciones concretas en materia de competencias, en lo que es la currícula, que los derechos humanos se trabajen de manera transversal en todas las materias. El punto número 3, ¿con quiénes estaríamos trabajando esto? Bueno, pues autoridades, comunidad docente, comunidad estudiantil, padres de familia y todas las organizaciones de vinculación con asociaciones civiles y sociedades civiles que de alguna manera tienen más autoridad que ya las reguladas por el gobierno. El punto 4, pasamos ya directamente a un proyecto innovador que es un gran reto porque, bueno, desde la vida cotidiana, ¿cómo podemos hacerle? Entonces, aunque pareciera trillado, que nosotros concluimos que no lo es precisamente alimentar el desarrollo de la conciencia sistémica en cada una de nuestras reflexiones, en los rincones de todas nuestras ejes temáticos de nuestras materias, ¿verdad?
Fomentar este pensamiento y conciencia sistémica es precisamente propiciar en el alumno que renuncie al perfeccionismo, en donde se garantiza el éxito, hasta entonces actúo. No, hay que iniciar con lo que tenemos, hay que iniciar con quienes somos y reconocemos que somos, y a partir de ahí empezar a descubrirnos en nuestro estar siendo en el mundo. Punto número 3 sería precisamente fomentar como una de las prácticas de la acción docente que el alumno construya conferencias en materia de derechos humanos, que no espere el permiso de usar el auditorio, sino que ir a otros grupos pidiendo permiso de 15 a 20 minutos y divulgar precisamente estos contenidos. Y 4, el ideal es optimizar y generar el acceso y la propuesta de células de vinculación entre las instancias ya existentes dentro del instituto para el ejercicio de los derechos humanos. Cada una de nuestras universidades tiene grandes expertos en derechos humanos, ¿no? Pero en lo cotidiano esa vivencia es normal. Somos el espejo de nuestra sociedad, siempre, ¿no? La sociedad es una especie de objeto fractal, como diríamos en matemática, es decir, son espejos de espejos, y a la dimensión macro como micro se repiten los problemas, ¿no? Y obviamente nuestras sociedades latinoamericanas están en camino hacia ser sociedades democráticas y de derechos, ¿no? Pero no lo son del todo. Venimos de una muy larga historia de colonialismo, ¿no? Venimos de una muy larga historia de impunidad de las autoridades frente a los atropellos a los derechos humanos. Vivimos en el continente más pacífico del mundo, porque es el continente que no tiene guerras, y desde hace mucho tiempo. O sea, hay aspectos muy positivos, ¿no? Misma historia, mismo idioma, ausencia de guerra, constitución, Mercosur, etcétera, de alianzas. Es decir, hay muchas cosas que se hacen en Latinoamérica, y eso lo debemos resaltar. Hay muchas oportunidades, muchos puntos positivos, y la verdad es que los 20 últimos años hemos avanzado muchísimo. Ya no hay grandes dictaduras militares como había antes. Todos los países han tenido más o menos un proceso de cambiar de presidente 2 o 3 veces sin que haya guerra civil. Bueno, si piensan que poca cosa, miren cómo es en África, en Medio Oriente, etcétera. No es obvio, no es evidente. Miren Rusia, como pensábamos que habían recuperado la democracia. No, mentira, están en la misma dictadura que en el tiempo del comunismo, etcétera, etcétera. O sea, es difícil la construcción democrática, ¿no? Uno de los espacios en el cual podemos efectivamente, como tú bien dijiste, ¿no?, constituir esta cosa tan valiosa como reunirnos para tratar juntos un problema social, es la universidad, ¿no? Es decir, ahora, este momento mágico en que los seres humanos nos juntamos para hablar juntos, ¿no? Sin que haya poder de por medio, porque de todos modos estamos hablando nomás, ¿no? Pero el hablar nomás y el hablar libre no es sin poder, ¿no? Sino que su poder es sutil, y hay que repetirlo muchos años antes de que cuaje, antes de que... Los alumnos tienen sed de eso, ¿no? Porque apenas salen del ámbito del salón de clase vertical, de la estructura vertical de la universidad, ellos están en red, están con su celular, se pasan mensajes de textos, o sea, lo viven muy bien esta libertad de comunicación, ¿no? Es a nosotros de aprovechar eso, ¿no? Y entre paréntesis, si los alumnos miran más su celular que su profesor, el profesor tiene que poner el curso en el celular, ¿no? ¿Dónde fue? Fue en la UADY, en el foro de calidad en septiembre. Había una experta argentina, ¿no?, que trabaja en un programa de la ONU para las nuevas tecnologías de comunicación y enseñanza, ¿no?
Y ella nos hablaba de eso, nos olvidamos del celular. Y todos trabajamos con el Moodle, que es esa cosa enorme, la plataforma que entra, que es lento, etc. Los alumnos no les gustan eso, no entran, no saben usarlo, los profesores menos, ¿no? Así es, y nos olvidamos del Facebook, del tweet, etcétera, que podrían ser, si lo pensamos bien, herramientas de acceso a esa nueva democracia subterránea que hay en el mismo salón de clase mientras hablamos, ¿no? Y eso hay que pensarlo, ¿no? Hay que pensar. Pero bueno, yo soy el primero, le digo eso, no tengo celular casi, o sea, nunca, no sé cómo funciona, soy un cero a la izquierda en nuevas tecnologías, ¿no? Y yo sé que es un problema, ¿no? Que hay que reparar, ¿no? Muy bien, grupo siguiente. La primera es cuáles son los impactos negativos. Nosotros observamos, somos un equipo también interdisciplinario, tenemos compañeros de CIME, de ESIA, del clúster de Veracruz y de turismo. Y nos dimos cuenta que queríamos trabajar el aspecto del campus responsable en derechos humanos, equidad de género y no discriminación. En el caso de turismo tiene un 70% de los alumnos que son mujeres y un 30% de varones, y platicando de algunas problemáticas, pues coincidimos que no es la única que le sucede en esta circunstancia. El punto es, ¿qué pasa con nuestras alumnas que pueden ser muy brillantes y que terminan en un embarazo que a lo mejor no planearon o sí planearon, pero que ya no pueden seguir? Entonces nos damos cuenta que tenemos dentro de estas preguntas de impactos negativos un alto rezago educativo. Si dejamos que la chica llegue al salón con el bambineto, a lo mejor genera factores de distracción para ella y sus compañeros, lo mismo que para su profesor. Afecta, por supuesto, la productividad y puede generar graves problemas de discriminación por la intolerancia. Y por supuesto que para ella se reduce la inserción laboral y por lo tanto puede minimizar su calidad de vida, que era el propósito original de haber estado en la universidad. El punto número 2 es, ¿qué debemos hacer para suprimirlos? Pensamos que hay que sensibilizarnos todos porque es una necesidad de la alumna. A diferencia de las maestras, que sí tenemos una prestación para tener un espacio donde nos cuiden a los bebés, en el caso de las alumnas no lo tienen y ello implica una gran frustración. La siguiente sería una gran voluntad política, y ahorita les digo para qué, porque el proyecto que se nos ocurrió, recordando que nuestro guía el día de hoy nos dijo que varios proyectos medio locos que de repente nos los mandan a la basura, no creen en ellos de instancia. Y la siguiente sería comunicación y seguimiento de esos indicadores, por lo que nos dicen que las alumnas pues no son confiables por el simple hecho de haberse embarazado. Para ello, lo que estamos proponiendo es un aula infantil. ¿Quiénes serían los actores que deben trabajarlo para lograrlo? Pues la unidad académica ya sensibilizada, las niñas interesadas que se pueden organizar, ellas pueden hacer su propio proyecto proactivo, buscar alianzas con otras escuelas como la escuela pedagógica, como las escuelitas que nos permiten, ¿esto qué? Capacitación. La capacitación para saber tratar a un neonato, etcétera, etcétera. Y en otro caso también tendría que ser apoyarnos en programas sociales de apoyo a la madre y buscar alternativas en la modalidad a distancia de las escuelas que así lo tenemos. Poderles decir, bueno, a lo mejor quieres seguir estudiando y mientras te organizas, puedes llevar tus materias en línea desde tu casa y después volverte a incorporar al campus si es que originalmente eras presencial y si no, pues seguirte en la modalidad. Y esto es con el único fin de verdad tener una apertura flexible y de generar opciones y alternativas, porque tenemos alumnas que sí se gradúan a duras penas, pero que no se titulan o que tardan mucho tiempo en titularse, que se rezagan, que
tienen intolerancia por parte de los profesores, que inclusive las maestras, madres, son las primeras que las discriminan, que no las apoyan. Y la verdad no es que se justifiquen, es que necesitan el apoyo. Y la base de las familias pues son las mamás. Y si no las apoyamos, entonces no entendemos como quién. Y de todo esto que platicamos, la maestra tiene una experiencia que vivió precisamente en el clúster de Veracruz, muy acercado a esta propuesta que estamos haciendo y que les queremos compartir. Gracias. Bueno, otra universidad. Sí, buenas tardes. Yo vengo del Clúster Politécnico Veracruz Papantla. El Clúster Politécnico es una unidad nueva de creación y aquí no sucedió este problema. Yo trabajaba anteriormente en otra universidad particular, estuve trabajando aproximadamente casi 20 años y veía esta necesidad de las alumnas. Yo era una de las maestras sensibilizadas porque yo también soy mamá y también tuve ese problema, pero en mis derechos laborales, porque cuando yo tuve mis hijos, la institución privada no me dio seguro social. Entonces yo tenía que tener a mis hijos de forma particular. Y esa fue una de las partes. Y eso me sensibilizó tanto que yo veía a mis alumnas que llegaban con sus bebés, con el portabebé, y sus niños chiquititos, y me decían, maestra, ¿me da permiso de traerlo? Pues tráelo. Y cuando lloraba sí había la molestia con sus compañeros, porque decían, maestra, es que está llorando. Bueno, tranquilos, no pasa nada, llora un momento, le va a dar de comer y regresa a la clase. Situaciones así que viví, y esa necesidad me hizo llevar a la institución, proponerle el aula infantil, porque la formación que yo estaba dando era precisamente pedagógica, licenciatura en pedagogía. Entonces yo les decía a mis alumnas, fíjense, yo tengo un proyecto y me gustaría echarlo a andar. ¿Qué les parece? Las alumnas estaban fascinadas, felices, dijeron, claro, maestra, proponemos. La propuesta fue entonces que como ellas se iban a otras instituciones a hacer su servicio social y prácticas y residencias, le decía, ¿por qué no las hacen aquí mismo? La misma institución. Se lo propuse al rector, el rector le pareció buena la idea, buena, digamos, con sus reservaciones. Le decía, no va usted a generar ningún gasto porque las alumnas van a hacer su servicio social, lo único que tienen que hacer es pues hacerle su documento donde le liberan su servicio. El espacio físico, pues un aula la adaptamos y las cunas y las mismas alumnas dijeron, nosotros lo traemos. Se fue adecuando el aula de tal forma que se creó el aula infantil. Desafortunadamente, digo desafortunadamente porque nada más prosperó un año, no nos dieron más, porque esa fue la cuestión política. Estamos fomentando los embarazos en las alumnas. Entonces, cosa que las mismas maestras, compañeras mías decían, está perfecto porque hasta podíamos traer a nuestros hijos ahí, ¿no? Que los cuidaran. Ya no teníamos ese servicio, pues podíamos añadirlo ahí. Entonces, a la vuelta de un año nos dijeron, pues, ¿qué cree, maestra? No prospera, porque estamos fomentando embarazos en las alumnas y ya nos estamos llenando de niños. Y en vez de ser universidad, ya vamos a hacer guardería infantil. Entonces dije, por eso, bueno, entre comillas, para la cuestión política de gobierno. Y pues desafortunadamente, y se los digo tristemente, al siguiente año, pues ya no continué en la universidad, precisamente por cuestiones políticas. Ya me dijeron, goodbye. Y ahí se quedó el proyecto, tristemente es decirlo. Muchas gracias. Desde hace 2 años está destinado para aquellas universidades con esta inquietud y que entonces las mismas estudiantes aportan ciertos recursos y se encargan de los niños. Y sí existe ese apoyo económico de tal manera que por lo menos 6 universidades, hasta donde yo sé, cuentan ya con un espacio para hijos de las estudiantes. Hay dinero público, ¿he entendido bien, no? Para eso. Entonces, dinero suyo, porque ustedes son los ciudadanos que pagan sus impuestos para este dinero, pero no se sabe. Entonces, como no se sabe, no se aplica, no se hace, etcétera. ¿Se dan cuenta, no? Entonces, el tema de los derechos es también y ante todo un tema de acceso a la información correcta, ¿no? Oigan, ¿quiénes en la sociedad son especialistas en crear conocimientos, transmitir y aplicar conocimientos?
Esa es la definición de la universidad. Entonces, ni nosotros hacemos lo que hacemos. ¿No? Y este tema de la presencia del bebé en el lugar laboral, porque la universidad es un lugar laboral como una empresa, como un despacho ministerial, etcétera, etcétera, público, perdón, ustedes dicen secretaría, no dicen ministerios, ¿no? Hay muchas investigaciones, sobre todo que vienen en los países de Europa del Norte, ¿no? Suecia, Finlandia, Noruega, y contrariamente a lo que uno cree, ¿no? La presencia del bebé en un grupo de adultos trabajando es muy buena y mejora la rentabilidad del trabajo, mejora el desempeño, porque el bebé tiene esa enorme capacidad de generar paz, así es, ¿no? Y la inteligencia emocional que es tan importante para superar los pequeños conflictos que siempre hay, ¿no? Entonces, en lugar de seguir con nuestros prejuicios de, pero hacer ruido, etcétera, si empezáramos a investigar nosotros los académicos este tema, nos daríamos cuenta que quizás sería provechoso incluso en el salón de clase para todos, una vez vencido, por supuesto, los primeros, pero cómo es posible, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es un tema de importancia, es un tema de mucha importancia en América Latina, ¿no? Porque el combate para la igualdad de género es muy, muy vigente. Y es un tema, yo diría, que alcanza tanto los hombres como las mujeres, ¿no? Yo supongo que quien tuvo la estúpida idea de que esta aula infantil va a incentivar el embarazo era un hombre, ¿no? En fin, ¿no? O sea, claro, hacemos niños porque hay un aula infantil, ¿no? ¿Me cuenta? Si no, no lo haríamos, ¿no? Entonces, ese es un gran tema, ese es un gran tema y hay mucho por investigar este nivel, ¿no? Y hay que seguir con el combate. Ese es el típico tema de problema complejo que, si se dan cuenta, para resolverlo necesitamos de frente pasar a la inter y transdisciplinariedad, ¿no? Es decir, hacer que varios actores de la universidad y fuera de la universidad se junten para resolver el problema, ¿no? Y tiene que ir ligado a la lactancia materna, ¿eh? O decir, mi esposa lactó mis 2 hijos y un hijo lactado sencillamente no se escucha, porque apenas empezó. El biberón es más complicado, efectivamente, siempre llega a gritar, pero normalmente buena lactancia, niño calladito. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Es una muy buen ejemplo de lo que se puede hacer, ¿no? Y eso tumba paredes, eso va en contra de prejuicios, ese es un nuevo modo de operar entre nosotros, entonces es innovación social, ¿no? Innovación social, ¿no? A ver, nuestro último grupo de mujeres. Bueno, comparto un poco, es un curso que estoy tomando actualmente en mi formación académica, que están aquí algunas de mis compañeras, que oferta la UNAM un curso que se llama El compromiso social de la universidad, donde se ven todas estas temáticas que aparentemente a nadie le importan, pero que están en nuestra realidad, ¿no? Entonces, bueno, continúo con la idea de que elegimos el tema de derechos humanos, equidad de género y no discriminación, que van en un solo sentido, ¿no? Es un tema que abarca las 3 ideas. Nosotros hablamos de que la cultura inhibe el desarrollo profesional de la mujer. Aquí la maestra nos compartía que ella estuvo a punto de llegar a un cargo, más bien fue nombrada como subdirectora dentro de su centro de trabajo, y llegó alguien más y la destituyeron, ¿no? Y son realidades, o sea, es algo que se vive, ¿no? En todos los escenarios.
Y nuestra primera propuesta va en el sentido de crear redes. Generalmente esas redes surgen a partir de la idea del oprimido, que en este caso pues son las mujeres, pero como no queremos caer en el mismo sentido de, bueno, yo mujer creo mi red sin hombres, creemos que tiene que ser en un equilibrio, ¿no? De presencia de ambos sexos, y pues está tan presente que basta mirar con el evento de inauguración, ¿no? En la mesa, frente a nosotros, había solo 2 mujeres entre 2 hombres ocupando cargos directivos, ¿no? O cargos de relevancia social. Y bueno, otra propuesta va en el sentido curricular, pero bueno, la explicará mi compañera. Hola, buenas tardes. Hablábamos, igual siguiendo la misma línea, creo que es un tema que nos está aquejando de forma bastante peculiar a todos nos genera ruido, porque es una situación que estamos viviendo no solamente aquí en el Congreso o en algún momento determinado, sino es algo con lo que vivimos todos los días y día a día. Entonces estamos planteando un proyecto que puede ir en 2 vertientes. La primera, y como la grande o la general, es un cambio cultural, un cambio en el sentido de abrir conciencias y enriquecerlas. ¿Cómo se puede hacer esto? Bueno, hablábamos de un cambio en los planes y programas a partir de la literatura que consultamos. Por ejemplo, yo les preguntaría ahora, y creo que la mayoría pensaríamos en lo mismo, ¿cuáles son los libros? Independientemente de la literatura que consultemos, sea científica, no sé, de narrativa, de poesía, y les preguntaría, ¿cuáles son los libros? O que me dijeran sus 10 libros favoritos, los primeros. Y en particular pensaríamos en el canon masculino. Estaríamos pensando en estos libros que escribieron, o los grandes clásicos, ¿no? Y en general pensaríamos en hombres, difícilmente pensaríamos o vendrían a nuestra mente libros escritos por mujeres, no porque sea menos importante o etcétera. Creo que hace falta una voz femenina. Si bien en las primarias y en la educación básica, en general, desde el kinder, como maestros tenemos a mujeres, sí hace falta ese referente, ¿no? Está el currículum oculto en que la razón la tiene el hombre, ¿no? Vamos a transmitir conocimientos de hombre. Y no estoy diciendo vamos a excluir a los hombres del canon, no, para nada, sino enriquecerlo con lo que también han hecho las mujeres, ¿no? La participación histórica, la participación literaria, la participación científica, que sean mayormente señaladas, tomadas en cuenta, subrayadas, ¿no? Generalmente, bueno, yo soy maestra de literatura, entonces me di cuenta años después, ¿no? Que uno empieza siempre con los grandes clásicos, ¿no? Y de repente al último del curso te das cuenta de decir, ay, pero no vi ninguna mujer, ¿no? Y ves la bibliografía y no viste ninguna mujer. Entonces, si nosotros empezamos a cambiar esta conciencia desde niños, desde que son pequeños, porque si entramos con este rollo, abrimos también una conciencia y una brecha, y en esa brecha podemos cambiar la conciencia, podemos cambiar la forma de pensar de nuestros directivos cuando en algún momento lleguen a ocupar esos puestos, de nuestros maestros. Es un cambio de conciencia a través de los planes y programas. Si los planes y programas no son cambiados en algún momento determinado y nunca nos hacen caso, nosotros sí como docentes en nuestra aula lo podemos hacer y podemos empezar a generar y enriquecer nuestra propia práctica docente con bibliografía de una manera mejor distribuida y más equilibrada, ¿no? Esa sería como nuestra propuesta para equilibrar esto de género. Bueno, ya para cerrar con nuestra participación, les doy el dato completo del curso de la UNAM porque está en línea. El link es www.ses.unam.mx y el nombre del seminario es El Compromiso Social de la Universidad. Se van grabando las sesiones, se transmiten en vivo los viernes de 5 a 8, pero están grabadas
sesiones anteriores, o sea que lo pueden checar. ¿Quién dicta? ¿Cómo El Instituto de Investigaciones Económicas, y tiene varios coordinadores. Se ha tocado la temática de derechos humanos, de desarrollo sustentable, equidad de género que acaba de pasar, ciencia y tecnología. Entonces, van por módulo, dedicado a una temática en especial, de investigaciones económicas. Gracias. Nuestra directora general pues es mujer, ¿no? Entonces, claro, quizás, yo estoy hablando del presente, si nos vamos al pasado, quizás haya habido esta discriminación, sin embargo yo no la percibo en este momento. Yo también acabo de dejar un cargo de funcionario y muchas de mis compañeras en diferentes ámbitos, más bien compañeros, eran mujeres, ¿no? O sea, ¿cómo decirlo? Mis compañeras eran mujeres o mis compañeros eran mujeres, ¿sí? O sea, había varias bueno, del grupo de funcionarios que eran damas, ¿no? Entonces, difiero en ese sentido, nada más quisiera manifestar esa situación, porque estamos en un foro donde pudiera quedar esa duda, ¿no? Entonces, no, sencillamente no la comparto y quise manifestar esta situación, ¿sí? Gracias. Están hablando de paridad, no equidad. Paridad de género en los puestos directivos, ¿no? En varias universidades, ese es el tema. La verdad es que estamos muy lejos de eso en América Latina. Tuve la posibilidad de asistir a encuentros de rectores, ¿no? Latinoamericanos, y la verdad el 95% eran varones mayores de 60 años. Sí hay mujeres rectoras, y en este sentido piensen bien que el continente latinoamericano está muy avanzado frente al continente asiático, frente al continente africano, ¿no? En términos de equidad de género. No es por nada si nos llamamos latinos, ¿no? Esta origen latina y ese fuerte combate de los siglos XVIII, XIX y XX en Europa occidental ha calado también, y efectivamente acá hay hombres y mujeres, y nadie obliga a las mujeres a llevarse un velo, o sí puede ser, pero... ¿Se dan cuenta? O sea, si lo miramos en el largo tiempo histórico, efectivamente hay muchísimas cosas ganadas. Lo que no significa que todo esté bien, lo que no significa que haya a hacer esfuerzos, pero estoy de acuerdo contigo, no es un tema que debe ser el árbol que esconde los demás temas que son tantos, sino más importantes también, ¿no? Pero en fin, sí, yo creo que sí es un tema, y esa discriminación de género esconde otras discriminaciones que son todavía más graves, ¿no? La discriminación racial. En los países latinoamericanos la discriminación racial es total. Tuve el gusto de escuchar al expresidente Lula en Buenos Aires, ¿no? Él hizo todo un esfuerzo para crear nuevas universidades, 17 macrouniversidades creo en sus dos gobiernos, o en 10 años, para que los negros, que son la mayoría en Brasil, ¿no?, puedan volver a ser gerentes, médicos, economistas, etcétera, porque vayan a ver el color de piel de los médicos brasileños, no van a ver médicos negros por el momento. Y eso es gravísimo, es insoportable. Detrás de eso, en nuestros países de mega diversidad étnica, hay los temas que hemos hablado, ¿no? De ese problema lingüístico, etc. Es decir, todos esos problemas se entremezclan, y qué mejor que la universidad para por lo menos hablar de eso entre nosotros, discrepar entre nosotros, mirar e investigar con cifras, con datos reales, qué cosa hay y qué cosa no hay, ¿no? Yo creo que hemos avanzado muchísimo en este tema, y en los últimos años más todavía. El continente latinoamericano tiene mujeres presidentes, ¿no?
a Bachelet, a Dilma, ahorita en Brasil, Cristina en Argentina, etcétera. Es decir, eso es algo nuevo. Eso es algo absolutamente nuevo que no se daba antes. Hemos pasado en muy poco tiempo de los dictadores militares a las mujeres presidentas, ¿no? Bueno, y eso lo debemos reconocer. Pero queda mucho por hacer, ¿no? ¿Tú querías entender? Sí, ¿no? Que sí implica mucho más cosas. Y bueno, solo quería comentar porque me di con la idea de los párragos. Dije, bueno, eso no lo hace socialmente responsable esta empresa, ¿no? Ah, no. Simplemente la hace apta para tener su certificación, y eso de las certificaciones, al igual que tú, yo también tengo mis serias dudas de esas certificaciones, porque pasa de un concepto filosófico a un concepto comercial, ¿no? Y ahí es donde se le pierde todo el efecto, desde mi punto de vista, claro está. Pero sí, nada más quería resaltar eso, que el hecho de estas acciones no te convierten socialmente responsable. No, seas lo que seas, ¿no? Eso está de acuerdo. Eso es socialmente responsable y es muy astuto. Es muy astuto. Después, las razones por las cuales obedecemos a lo que dice la certificación, obviamente en este caso, son razones lucrativas. En una ética plana, chata de virtud, eso está mal. Este señor no quiso dar seguro social, sino que es su egoísmo personal que lo hizo dar. Desde la virtud está mal, pero desde la justicia y la sostenibilidad está bien. No me importan sus intenciones, lo que me importan son los hechos. Es que estas familias de campesinos sí tienen seguro. Es eso lo importante. ¿Cómo lo consiguieron? No me importa. Y por esa vía, ya que el Estado peruano no tiene suficiente fuerza para obligar al empresariado, que sea una certificación inglesa, creo, de origen Global Gap, ¿no? Que se lo logre, me parece genial. Y ese es lo que llamamos soft law, ¿no? No es la hard law del Estado, pero esta soft law que es law igual y que obliga igual. Debemos ser astutos, ¿no? Le tomo un ejemplo para que entiendan lo que es una ética de 3D. De 3 dimensiones, ¿no? Si hay un colegio en algún lugar de DF, ¿no? Con una calle y los carros que pasan acá, los niñitos que salen al mediodía, ¿no? ¿Qué hacemos para que no haya accidentes? Estamos todos de acuerdo que el deber es que no haya accidentes de tránsito con los niños. Bueno, ¿qué hacemos? Vamos a pedir que cada conductor, cuando pase por la calle, tenga el brote de generosidad para ir más despacio, para pensar en la... No, podemos romper muelles, no sé cómo dicen ustedes, en Perú, ¿no? Rompe muelles, lo llamamos en Perú. Y obviamente el carro tiene que ir más despacio, tiene que pasar, debe estar en primera para pasar, y ya está. Eso es ética. Eso es ética, porque ¿qué dice el deber en este momento? No debe haber accidentes, ¿no? Si pensamos que va a ser a través de la generosidad del corazón ya somos antiéticos, ya somos inmorales, porque nos apoyamos en la virtud que justamente esto va a dar accidentes, ¿no? Pero diciendo, no me importa lo que piensa en el fondo de su corazón el conductor, el chofer, voy a hacer que de hecho va a tener que parar su vehículo, aunque sea por amor a su vehículo y no amor a su prójimo, no me importa. Eso es la ética, ¿ok? Entonces cuando toda ética quiere ser ley, porque todo deber debe ser absolutamente rey entre nosotros, ¿no? Cada vez debemos buscar el modo más astuto para que la ética sea ley, ¿no? Muchas veces esto pasa por sistemas que no tienen nada que ver con el pequeño brote de nuestras buenas intenciones, ¿no? Lo que no significa que no debamos tener buenas intenciones para justamente operar estos cambios que tú mencionas, que son cambios políticos y que piden mucha buena voluntad, ¿no? Muy bien. Hemos cumplido con la primera parte. Nos quedan muchos temas, no importa, pero lo importante, lo valioso es la discusión entre nosotros. Entonces, esta tarde les propongo sencillamente pasar al tema de formación profesional ciudadana, que es central, ¿no?
Y dejaremos para otra oportunidad los otros dos temas, ¿no? Gracias.